allá. Vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Laboratorio de Habilidades Contemplativas. Yo soy Huicho. Acá, Chema. Y pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí grabando, dando inicio a este nuevo episodio. Hoy vamos a estar platicando mucho acerca de pues cómo pensamos o más bien cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos. ¿Será importante la relación con nuestros pensamientos? ¿Ustedes qué piensan? De alguna manera es lo que vamos a estarles compartiendo el día de hoy. Y pues bueno, cómo pensamos nuestros pensamientos, pues va a ser parte sustancial de lo que estaremos platicando hoy, precisamente. Y tiene que ver con la manera que tenemos de relacionarnos con los pensamientos. Básicamente es algo que podríamos llamar como metacognición. ¿Qué pensamos sobre los pensamientos mismos, Chema? ¿Habías Ujú. escuchado alguna vez este término o lo retoma en algún momento la contemplación? ¿Por qué es importante la metacognición? Sí, pues lo retoma en términos de, como ya lo mencionaste, la manera en cómo nos relacionamos o vinculamos con los mismos pensamientos, con el contenido de nuestras imágenes mentales, de ese diálogo interno, de nuestros recuerdos, e incluso de nuestras creencias o las posibilidades. Y plantea básicamente la idea de ver a los pensamientos solo como pensamientos. He dicho de otra manera, yo, Chema, no soy mis pensamientos, yo soy Chema y entonces tal cual lo que surge en mi mente pues es parte de mis experiencias, pero a veces puedo fundirme con ellas. Bueno, creo que es algo medio complejo a la hora de expresarlo, de comprenderlo Sí. también, pero bueno, al menos inicialmente, como a manera de preámbulo, pues esa es la idea, ¿no? Gracias por el saque de salida. Sería como estas creencias sobre nuestros propios pensamientos, ¿no? De repente ciertas ideas como que somos nuestros pensamientos, ¿no? O que si pensamos de cierta manera va a ocurrir tal, ¿no? O que nuestros pensamientos controlan a veces ciertos comportamientos. Claro. O que si pienso mucho voy a resolver un problema, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O incluso, añadiendo a esto que ya mencionaste, incluso la creencia de que tenemos, lo voy a enfatizar así, control absoluto sobre nuestros pensamientos, lo cual sí tenemos cierto control sobre qué pensar, qué evocamos, qué desarrollamos, qué construimos mentalmente hablando, pero incluso hay cierto umbral de nuestros procesos mentales que no podemos controlar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Tendría que ver como ciertas actividades, ¿no? Porque creo que a veces podemos tener esta intención de suprimir, vamos a decirlo así, Sí. como de suprimir los pensamientos. O como se diría coloquialmente, dejarlos en blanco. En el sentido estricto, como para dejarlo asentado como un argumento fundamental, no podemos dejar nuestra mente en blanco a menos que ya estemos en un proceso, creo que ni siquiera en coma se pueden dejar, según algunos testimonios, reportes e incluso investigaciones, pues tal cual ni en coma se pueden dejar la mente en blanco, tal vez en una cuestión de pues muerte cerebral o la muerte clínica por sí misma, creo que serían los únicos estados en los cuales propiamente, como se dice coloquialmente, podríamos dejar la mente en blanco, es decir, vacía de contenido, vacía de pensamientos, de imágenes, de recuerdos, ¿no? Claro, porque al final, y pues bueno, en ese sentido les vamos a estar compartiendo una práctica que podemos llamar mindfulness desapegado. Eh, el concepto pues fundamental de esto es observar los pensamientos y las emociones como eventos sin que nos enganchemos a estos. Entonces, el mindfulness desapegado es una forma que tenemos de empezar a experimentar los pensamientos o las emociones sin aferrarnos a ellos, sin evaluarlos, ¿no? Sin juicio, con apertura. Claro. No se trata solamente de atenderlos, ¿no? De que los estemos escuchando, sino de que, vamos a decirlo así, no nos clavemos con ellos, ¿no? Es correcto. Sí, fíjate que con esto que mencionas, un autor, ay, no recuerdo su nombre, sí, sin embargo sí sé que es fundador como de todo un programa, aplicaciones, ha dado conferencias, este,
disculpen porque se me fue el nombre, pero ciertamente propone una metáfora interesante y hasta contemporánea. Nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestro vínculo con ellos es como una carretera. Si estás viviendo en México, en la Ciudad de México, pues podemos visualizar periférico, podemos visualizar viaducto, Churubusco. Si estás en algún otro estado de la República o incluso en algún otro país, evoca por un momento alguna carretera, alguna vialidad concurrida. Pues así es nuestra mente. Sobre la vialidad van a pasar automóviles, porque es la naturaleza de la vialidad, ¿no? Finalmente para eso está. Imagínense que en el absurdo, en el ejemplo absurdo que voy a expresar, que en una carretera o en una avenida importante, no, están prohibidos los coches, no pasen coches, ¿no? Tal vez suceden algunas manifestaciones en situaciones extraordinarias, pues, pero vamos, la naturaleza de una calle o de una avenida finalmente es el paso de vehículos. Ahora, en este entendido, imagínense que en una hora pico, en una hora de tránsito pico, nosotros queremos, nos enganchamos tanto a este principio que de pronto digo, no, no, ese coche no me gusta, no, no quiero que pase por aquí. Y vamos y no sé, y con igual, con lo riesgoso y absurdo del ejemplo, me meto entre los coches pasando para evitar que un coche pase por ahí. No, no puedes, pues no, no es lo más pertinente. E imagínense también por el contrario, ese coche me gusta mucho y entonces lo quiero y no, no quiero que se vaya, me aferro a él y quiero agarrarlo de la defensa de una puerta, de un espejo para que no, no se vaya porque me gusta mucho. Pues no, tampoco. Claro. Entonces, ese es como una especie de metáfora contemporánea o analogía en donde podemos entender precisamente esto que mencionas, ¿no? Claro, y también ahí, pues bueno, vamos a poder entender que no nos vamos a subir a cualquier coche, ¿no? O sea, también esto como no nos vamos a ir con el primer pensamiento, sino se trata como de aprender a observarlo y de esa madeja, de ese conjunto de coches, de alguna manera, pues ir entrenando nuestra atención, ¿no? En Ujú. qué cosas, ¿no? Sin Claro, notarlos como un proceso y saber en dónde, si no es como si hubiera un paradero y un montón de rutas de autobús y pues ¿para dónde vas, no? O sea, notas los autobuses, pero ¿a cuál te subes, no? es correcto, es correcto. Y finalmente, bueno, creo que esta metáfora, tiene muchas aristas coincidentes. Desde luego, no nos vamos a subir a cualquier coche, a cualquier transporte. Si un paradero está integrado por muchas rutas de transporte público, pues no voy a tomar cualquiera. Tengo que saber qué ruta tomar. E incluso entender esto, que disculpen, el transporte que me está llevando no es como mi transporte, no me va a llevar a la puerta de mi casa, solo va a transportarme, va a ayudarme a desplazarme por cierto periodo, por cierto tramo, y entonces me bajo de él para seguir otros aspectos, para seguir otras actividades incluso, ¿no? Claro, y además creo que, pues bueno, yo no controlo la ruta, esos coches, camiones van a pasar. Lo que sí decido es si me subo en él o no, o qué tanto le presto atención o no, O hasta dónde nos o bajamos. dónde te baja. Ah, Es mira, correcto, es correcto. una bella metáfora. Sí, sí, ciertamente. Y vamos, aterrizándolo, aunque se sobreentiende que ha sido como el paralelismo, claro, pero pues así igual con los pensamientos. Nosotros vamos a elegir con qué pensamientos nos aferramos o qué vía o qué ruta de pensamiento seguimos, de resolución de conflictos o de construcción de conflictos Claro. o O de repasar una y otra vez el problema y pensar que así se va a resolver. exactamente. O a lo mejor pensar, no, es que tengo que suprimir ese pensamiento y tengo que pensar positivo. O sea, incluso es la forma, lo voy a poner así, en que utilizamos o creemos que tenemos que relacionarnos con los pensamientos. Así tal cual. Como una ruta vehicular con los pensamientos, la destreza, el desafío está en aprender a utilizarlos como una ruta de construcción, Exacto. como una ruta para, digamos, ir entrecomillado a un objetivo en En particular. particular. Ujú. Claro. Y bueno, aquí vamos a ponerles algunos principios. Una de las metáforas muy útil para colocar este distanciamiento es
observar los pensamientos como eventos externos. Hay una serie de metáforas. Tú decías la de los coches, Chema. Yo creo que esa es una, bastante acertada. Otra que se suele utilizar mucho es los pensamientos como nubes, ¿no? Ujú, Observarlas como si nuestra mente fuera el cielo y estos eventos, estos pensamientos, emociones, distracciones son nubes que pasan, ujú, ujú. ¿no? En algún momento alguna será pues un poco más pegajosa, nos llamará la atención, pero el punto es practicar a observar el cielo, ¿no? Sí, claro. Y sin importar cuántas nubes haya, pues el cielo es siempre azul, ¿no? O sea, no importa la actividad cognitiva, sino pues la capacidad de observar y de desapegarnos. Otras metáforas podrían ser, por ejemplo, ver hojas en el río, ¿no? Cualquiera de estas metáforas nos sirve para hacer esa observación. Claro. Y número dos, notar los pensamientos como lo que es, ¿no? No decir esto es bueno, esto es malo, no empezar a, digamos, como, pues esta especie como de juicio, de diálogo, sino más bien observarlo, ¿no? Decir, ah, mira, este es un pensamiento, ¿no? Tal cual, justo incluso esto nos lleva a veces a intentar evitar pensamientos que nosotros etiquetamos como malos, como feos, como Negativos. negativos. Y pues esto es importante porque al final del día, incluso otra metáfora, la carretera, las nubes, las hojas en el río, las olas en el mar, va a haber olas más altas que otras, va a haber nubes más agradables, otras más desagradables, va a haber hojas más secas y otras más verdes, va a haber coches también que incluso en el ámbito vehicular, que contaminen más que otros, ¿no? Exacto. Pero finalmente el punto es ser consciente antes que otra cosa de no etiquetar y no evaluar estos pensamientos para hacer incluso nuestra observación y la relación que tenemos con ellos de una manera más objetiva, ¿no? Tal cual, es notar que nosotros somos observadores de sus pensamientos, ¿no? Y este sería un tercer principio, fundamento. No somos nuestros pensamientos, somos quien a lo mejor los escucha, ¿no? Y esto implica que no necesariamente vamos a actuar con base en ellos. A lo mejor yo Claro, puedo tener el pensamiento, ¿no? De que noto un impulso, noto una emoción, que a lo mejor quiero hacer X o Y cosa, ¿no? Eso no significa que yo vaya a seguir ese pensamiento, claro. ¿cierto? O sea, tiene que ver con poder fortalecer una capacidad de yo como observador de esos procesos, ¿no? El contenido de ese pensamiento, mi relación con base en ese contenido. Sí, tal cual. Y que podamos, sobre todo, tener como predefinida cuál va a ser nuestra intención con todos los pensamientos que tengamos. Creo que eso es lo que define al final de cuentas cuál es nuestra intención o cuál es nuestro nivel de claridad a la hora de manejar nuestros pensamientos. Podremos tener un pensamiento, incluso hablando de las evaluaciones, muy bonitos, muy bellos, muy constructivos, pero si no tengo una intención clara, una conciencia clara de qué hacer con él, pues finalmente se va a quedar en eso, un simple pensamiento bonito, porque no se vincula con otro tipo de acciones, como verbales o físicas. Y lo mismo con pensamientos entrecomillados, feos, negativos, destructivos, lo que sea. Todo depende de nuestra intención y de esta claridad. Y si tenemos mucha claridad, incluso aquellos pensamientos que podríamos etiquetar como feos pueden volverse virtuosos, constructivos, ¿no? Como un elemento de crecimiento, A lo ¿no? mejor encontrar esta parte de valores, ¿no? En eso que nos acontece, virtudes, le dices tú, Chema. Lo entiendo como estas direcciones de acción que promueven mi bienestar a largo plazo, el de las personas que nos rodean, ¿no? O sea, tiene que ver con este sentido, pues, un poquito de cómo es nuestra experiencia. A lo mejor Tal porque cual. además, no sé, vivimos con pensamientos ahora promovidos desde muchos discursos sociales, desde las redes de inmediatez, ¿no? Individualismo, ¿no? No quiere decir que en ciertos contextos esto no sea efectivo, sino quiere decir que observemos una dirección de lo que es una vida rica, plena, significativa, ¿no? Al Tal cual. respecto.
O sea, creo que en esto, en todo lo que tiene que ver con psicología contemplativa implica también un sentido ético. Tal cual, sí, tal cual. Y en este aspecto, pues cabe recordar la aclaración de que con ético nos referimos a todo aquello que, si bien no hace un beneficio para mí y para los demás, al menos no me lastima a mí ni lastima a los demás. De hecho, eso es un principio, ¿no? Justo de la atención plena, ¿no? Al Tal menos cual. tal cual. Pues bueno, así como decía Chema, creo que un ejercicio muy rápido a modo de ejemplo de un pensamiento agradable podría ser, a ver, yo cierro los ojos, ¿no? Inhalo, exhalo y a propósito traigo a mi mente un pensamiento agradable, ¿no? La última vez que estuve en la playa, la última vez que, no sé, ¿no? Estaba yo Ujú. con alguien que quería y darme cuenta de lo que estoy haciendo en ese momento. Estoy a propósito evocando una situación agradable. Ujú. ¿Quién está evocando? ¿Quién está a lo mejor pensando, los detalles, ¿no? Si fue en la playa, pues a lo mejor cómo sabía mi coquito, cómo era la sensación de la arena en los pies, ¿cierto? Y lo mismo con pensamientos desagradables. Es decir, por ejemplo, pues en el caso de lo que nos atañe, eh, a lo mejor etiquetas que tenemos sobre nosotros mismos, situaciones desagradables y puntualizar, ¿no? Ok, esto al igual que cuando yo evoco un pensamiento agradable, pues esto es algo que de repente surge, ¿no? Es un Ah, pensamiento, a lo mejor por alguna razón en el contexto algo me lo recordó, viene a mí y el punto es qué hago con esto, ¿no? tal cual. El mindfulness desapegado, ¿no? O este distanciamiento sería, pues no toques un pensamiento, ¿no? Y lo dejo estar ahí como la nubecita, lo dejo permanecer sin tratar de suprimirlo, ¿no? Que siga su curso, pero ya no, pedaleo más, ¿no? No le echo más fuego, no, es como ese pensamiento intrusivo, molesto que a lo mejor me dice, oye, Chema, Chema, si yo le contesto, pues me va a seguir haciendo la plática. Ujú. Si le permito simplemente estar ahí y observarlo, pues es muy probable que siga de largo, ¿no? Y el punto no es dejar de pensar, el punto no es suprimirlo, ¿no? Tampoco. Sí, claro, sí, tal cual. Es como, esto me evoca a un principio que ahí es totalmente tu área, un principio, digamos, conductual, en términos de que todo lo que queremos o toda conducta que queremos, digamos, suprimir, la manera más efectiva de hacerlo es a través de la extinción, es decir, de dejar de reforzar, ¿no? Esto hablando en términos técnicos. Finalmente, si quiero que a lo mejor Wicho, voy a invertirlo, a lo mejor yo estoy constantemente molestando a Wicho con algo, ¿no? Ay, acuérdate de esto y me burlo, ¿no? Y un apodo y tal, y estoy constantemente recordando y, digámoslo así, molestando, ¿no? Si Wicho sigue El la juego. broma, el juego, pues entonces se va a retroalimentar. Incluso si se molesta y me dice, oye, ya, ¿no? Entonces me va a dar a mí la pista sobre, esto le molesta, ¿no? Entonces, dependiendo de mi intención, va a ser algo constante. Sin embargo, si Wicho deja de responder ante el estímulo de mi molestia, entonces simplemente en algún momento pues voy a dejar de hacerlo. Y es algo así, bueno, corrígeme si Totalmente. O sea, sería como la metáfora es muy buena, es ese amigo molestón, ¿no? Que sí, claro, cada vez que viene y me pica las costillas, yo le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿No? Y aparte lo analizo, ¿no? No Ujú. me merezco que me piques las costillas, ¿no? ¿Qué te sucede? No, Sí, pues claro. él se va a divertir, se va a reír y va a decir, bueno, ¿no? Le picamos la costilla. Sí, claro. Fíjate que en términos como de esto es que es muy particular. Tenemos la creencia que a lo mejor analizándolo, tratando de buscarle escenarios, etcétera, es una forma, es un intento de resolución de problemas, ¿no? Tal cual. La cosa es ahí, lo que estás afrontando, por ejemplo, tal vez una emoción desagradable, una emoción no es un problema, es una experiencia. Tal cual. Y las experiencias que hay que hacer, pues vivirlas. A lo mejor parece un razonamiento muy sencillo, pero en la práctica, pues tiene su dificultad. Una metáfora que a mí me gusta es la del tigre, ¿no? Piensa que ese pensamiento primero es un
es un tigre chiquito, ¿no? ¿Cómo le llaman? Pues sí, un Cachorro. cachorrito, ¿no? De tigre. Pero cada vez que empieza a rugir, ¿no? Se empieza a poner, así, tú le das de comer, ¿no? Ah, ya, toma, toma, ¿no? ¿Para qué? Ujú, ¿No? Lo rumeo tantito para que ya. ¿Qué va a suceder, no? A largo plazo, pues se va convirtiendo en un tigre más grande, ¿no? Más feroz. ujú. Ya no nada más te maulla, ¿no? Ahora viene y te ruge, Sí, claro. ¿cierto? ¿Qué pasa si cada vez que el tigre ruge, tú le das de comer? ¿Qué pasa si al amigo molestón, cada vez que viene y te pica las costillas, tú le das cancha, ¿no? Sí, totalmente. Pues finalmente va a seguir sucediendo, ¿no? Y esa es justo la idea con los pensamientos. Em, pues sí, cabe aclarar que los pensamientos no son un problema, ¿no? O sea, esta aclaración en términos comparativos y contrastantes con los ejemplos, ¿no? Finalmente, los pensamientos no son el problema o no son un problema. Incluso me atrevería a decir, igual que las emociones, son parte de nuestra experiencia. Tal cual. Pero, claro, pues es una experiencia más abstracta, más conceptual, pero es una experiencia. Y la idea, si dijéramos que existe un problema, el problema sería alimentar. Sí, la Este sería el relación, problema. la Ajá. la relación tal cual. Por ejemplo, aquí tenemos algunas creencias metacognitivas. Esto es del modelo de Wells, ¿no? De la terapia metacognitiva. Por ejemplo, creencias como preocuparme me va a ayudar a prevenir problemas, ¿no? Rumiar mucho sobre que se va a ponchar la llanta va a prevenir que se Ujú. ponche, ¿no? Claro, te puede ayudar a tomar acción y pues que vayas al mecánico y, ¿cierto? Puedas Sí, claro. prevenir, pero ahí hay una relación con el pensamiento. O no puedo controlar los pensamientos, o al contrario, ¿no? Debo controlar los pensamientos. Podría ser Ujú. una creencia por el estilo. Sí, claro. Y esto tiene pues un impacto, ¿no? Estos ciclos de preocupación, de rumia, el mindfulness nos ayuda un poco a desarticular. Si para algo nos ha servido también la atención plena, finalmente en ese sentido, pues ha sido precisamente para esto, ¿no? Para que Ujú, nosotros podamos obtener em, una relación distinta con nuestro lenguaje. ujú. Entonces, ahí está, ¿no? Esas son algunas de las creencias que nos pueden estar ahí, pues metiendo el pie. Em, Esto se podrá practicar de manera diaria, Chema, más que sentarnos y que obviamente es deseable, ¿no? Unos minutos de manera formal, darle un espacio. Lo podemos incluir en la vida diaria. ¿Cómo podemos practicar esto, digamos, en el cotidiano, ¿no? En un momentito donde estoy yo en el trabajo o estoy con mi familia, estoy en mi casa. ¿Se puede practicar esto de manera, valga la redundancia, práctica? Sí, de hecho esa sería la idea, ¿no? Es toda una cuestión, todo un proceso, desde luego, de, pues, digamos, de entrenamiento y de práctica continua. De que se puede, y de hecho ese es el ideal, ¿no? Que esto lo llevemos casi, digámoslo así, en automático, en términos de este vínculo desapegado. Y creo que es importante, ahora que lo mencionamos, y lo menciono, vínculo desapegado. Con ese término no nos referimos a una especie de apatía, a una especie de desinterés, incluso el simple hecho de ignorar que hay pensamientos como, ay, no les voy a hacer caso, como si no existieran y, uy, me distraigo, me distraigo, me distraigo. No, No. es el vínculo desapegado con nuestros pensamientos significa reconozco, o sea, así, digamos, así se escucha si verbalizáramos el proceso interno en nuestro día a día. Viene un pensamiento, ya sea un pensamiento de una posibilidad o muchas a futuro, ya sea un pensamiento de algo que sucedió en la mañana o días atrás, ¿no? Y que me tiene dando vueltas, ya sea el pensamiento de todo lo que tengo que hacer durante el día, claro, siempre y cuando ya haya anotado todas mis actividades del día, ¿no? Y las lleve en orden. Entonces, si viene algo hacia mi mente, esto se escucharía más o menos como, "Mm, reconozco que hay un pensamiento. Y si queremos, incluso este pensamiento está relacionado con lo que podría suceder en el futuro. Pero al final del día es solo un pensamiento y yo en este momento estoy Tal. tal, ¿no? Grabando un video con Wicho, ¿no? Estoy trabajando, estoy hablando con tal persona, estoy estudiando, estoy leyendo, estoy lavando los trastes, estoy
etcétera, etcétera. Ese sería así de simple y de sencillo sería cómo se escucharía verbalmente este vínculo desapegado con nuestros pensamientos. Y no significa, de nueva cuenta lo digo, ignorar todo, como desdeñar todo, porque por supuesto en algún momento podría acordarme, ay, sí es cierto que tenía que pagar este servicio, vale, lo anoto. Oh, vale, si estoy en la oportunidad, lo hago en el momento, ¿no? Finalmente se entiende que los pensamientos, al menos algunos, pueden traer contenido importante, relevante. La cuestión sería precisamente por eso tener el discernimiento y la claridad para identificar cuando un pensamiento tiene ese contenido relevante o no. Y justo ahí le das al clavo en cuanto a lo que es el desapego. El desapego no es, ay, que todos los pensamientos te valgan y todos que se te resbalen. No, quiere decir que nos relacionemos con ellos de manera efectiva. Si estamos también hablando de este mindfulness desapegado, fíjate que el otro lado de la moneda sería cómo aprender a preocuparme de una manera efectiva para tomar acción. No se trata de pensar mucho y mal, sino poco y bien orientado a tomar acciones, ¿no? Sí, claro, sí, tal cual. Y en ese sentido, fíjate, así como lo mencionas, aprender a preocuparme para, ¿no? Para prevenir, para actuar. Lo, en las palabras que suelo usar, pues no nos preocupemos, ocupémonos, ¿no? E incluso, pues, otras personas también lo expresan de esa manera, en términos de que no tiene nada de malo e incluso, pues, evaluar las posibilidades en el futuro, incluso aunque éstas sean exageradas, ¿no? Como, ¿y si cae un meteorito en este momento, ¿no? ¿Y si cae un avión? ¿Y si sucede un accidente? ¿Y si no viene la persona con la que quedé? Y la cuestión de preocuparnos o esta distinción, como lo mencionas tú, preocuparnos de manera efectiva, pues en todo caso sería, ok, si cae un meteorito, pues no me queda mucho por hacer, me mantengo tranquilo de todas maneras. Si cae un helicóptero, seguro no lo voy a poder prevenir, no me voy a dar cuenta, a lo mejor pues estar pendiente y además es poco probable, incluso ahí hay un aspecto en términos de la diferencia entre la posibilidad y la probabilidad. Y además a lo mejor si es un problema hipotético, ¿no? Depende de otra cosa para que suceda o es un problema actual del que tienes evidencia que está ocurriendo. Tal cual, es posible que caiga un meteorito, ¿no? O es probable. ¿Y es probable? No, pues no, porque pues sé que no estamos en una zona espacial en el sentido macro de mucho tránsito de meteoritos, ¿no? Y pues bueno, es más probable que haya un accidente aéreo, pues tal vez en el sentido estricto sí, pero incluso pues la zona en la que estamos pues no es tampoco como de mucho tránsito. Bueno, aquí donde estamos sí he escuchado, ¿no? Que pasan a veces los aviones, pero incluso en ese sentido, pues vamos, en términos de incidencias, de estadísticas, pues sí, hay muchas cosas que son posibles, pero que son poco Poco probable. probables. La otra vez tomaba un curso de protección civil y justo hablaba sobre los fenómenos perturbadores, los ciclones, los temblores, ¿no? Las erupciones volcánicas y hablaba del impacto que esta tienen. Bueno, pues entre los fenómenos perturbadores hay algunos que son causados por los seres humanos, por la propia tecnología, y uno pensaría, ¿no? Ahora con toda esta ansiedad ecológica, ¿no? Ujú. Del cambio climático, etcétera, creo que es más saliente este tipo de noticias, ¿no? Un huracán, una inundación. Pero resulta ser que el tipo de fenómeno perturbador que cobra más vidas, son los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces es más probable que muramos por yendo al transporte, ¿no? Y esto no es para fomentar una ansiedad, sino Sí, no, 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 para nada. para adecuar una probabilidad de decir, ok, ¿qué tanto en realidad esto es un evento posible, ¿no? ¿Qué tanto es un evento probable? ¿Qué tanto es hipotético? ¿Y Claro. cómo me relaciono con esto, ¿no? O sea, si pienso que tratando de atender todos los escenarios, ¿no? Yo lo digo de una manera a veces en talleres, en consulta, ¿no? A lo mejor deposito ahí en todos esos planes, en ese estar pensando mi confianza, ¿no? Ahí confío en esos planes, en que pensarlo va a resolver. Ok, ¿dónde está entonces tu confianza? ¿En eso o en tus habilidades en el momento para poderlo resolver, ¿no? Sí, tal cual, y es irónico, hablando de esta preocupación efectiva como la mencionas, pues tal vez expresaría dos puntos. Punto número uno,
Pues concentrémonos en todo caso en los riesgos más probables. Me concentro en prevenir y en construir un búnker por si acaso cae un meteorito, porque es posible que pueda caer, yo O, no sé. o uso cinturón, ¿no? O uso cinturón, exacto. O uso cinturón, me fijo en los dos lados en la calle, procuro usar puentes peatonales y o pasos peatonales, etcétera, etcétera. ¿En dónde concentro? Punto número uno, concentrarnos en los riesgos más probables, pues, que están, que al menos, si no puedo controlar todo lo que sucede, pero que me dé más posibilidades de acción. Punto número uno. Y punto número dos, que ahí está la ironía de la preocupación no efectiva. ¿Qué es lo que hace a la preocupación? Pongámoslo en estos términos, un problema, el hecho de que el solo hecho del proceso cognitivo, es decir, de pensamientos que implica preocuparnos, nos quita tiempo. Nos quita tiempo y nos resta recursos para responder. Ay, me preocupo porque no vaya a ser que venga un coche en sentido contrario. Y ay, no, no, no. Y por estar tan preocupado resulta que voy cruzando en la calle y ¡zas! Ni siquiera venía en sentido contrario, ¿no? Venía en su sentido en el que debía de ser y no me fijé. Y en este sentido no metafórico, analógico, es como funciona, digamos, el problema de la preocupación, porque innecesariamente estamos utilizando recursos que podríamos ocupar, en vez de preocupar, ocupar en prevenir riesgos puntuales y probables finalmente, ¿no? Claro, y se trata de preocuparnos de manera efectiva, ¿no? Hacer un espacio, ¿no? Donde sí me voy a preocupar y donde no. Si ya me voy a dormir, ¿no? Si me estoy bañando, si me estoy lavando los dientes, bueno, ese no es momento. Como tú decías, Chema, a lo mejor hacer mi lista de pendientes, ¿no? Ir a un espacio donde pueda yo expresar, ¿no? ¿No? Ujú. Obtener una escucha, ok, a lo mejor ahí son espacios para sí poderme preocupar en voz alta, compartir, empezar a abordar. Pero esta preocupación, ¿no? Digamos como reiterativa, cíclica, rumiativa, pues es lo que nos puede dar al traste. Claro, Finalmente, pues digo, hay un montón de ejercicios, la verdad, de mindfulness en redes, como estos que les hemos dicho, ¿no? Seguramente si ahí buscan, ¿no? Mindfulness de pensamientos como hojas en el río, como nubes en el cielo, ¿no? Con la metáfora de los automóviles, encontrarán muchas formas de práctica. Los beneficios finalmente, pues son el disminuir estos ciclos, romper estos ciclos rumiativos, ¿no? O de pensamiento negativo repetitivo, preocupación, mejorar el bienestar, ¿no? Hacernos más efectivas, efectivos para la solución de problemas, que tú decías muy bien, Chema, y obtener una práctica, ¿no? Y esta práctica no requiere, pues, más que prestemos atención, ¿no? Que aprendamos a invertir de manera más adecuada nuestras energías. sí, tal cual, tal cual. Y haciendo un breve paréntesis en todo esto que estamos mencionando, pues es cierto que vamos, todo nuestro organismo, ¿no? Desde nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo, pues digámoslo así, es como una especie de supercomputadora, ¿no? Pero como tal, aunque sea una supercomputadora, pues tiene sus limitantes. Y vale el paréntesis concreto, la idea del paréntesis está en pues recurrir a asistencia que puede ser tan, entre comillas, también tan simple como un cuaderno, una agenda, una aplicación de notas, un pizarrón. Es importante, me atrevo a decir que este es uno de los elementos contemporáneos al menos, ¿no? No desde la tradición, no desde la metodología, pero al menos sí contemporáneos que me he percatado desde la experiencia personal, profesional y en el trabajo habitual, ahí hay un área de oportunidad importante. Tener asistencias en términos de un recurso para plasmar y poner en orden todo lo que hay en nuestra mente. A Claro. veces hay pensamientos que son importantes y eso lo entiendo y a lo mejor alguien que esté viendo nuestro video es que
Chema, Huicho, o sea, ¿cómo me dicen esto? Si todo lo que tengo que estar pensando es si tengo que contactar a un proveedor, si tengo que resolver esta solución, cómo voy a atender esta otra cuestión, si voy a pagar servicios, si voy a es que tengo muchas cosas que hacer, Claro. necesito tener muchas cosas en la cabeza. Sí, y no desdeñamos la importancia y el contenido de ciertos pensamientos, pero aún con eso es bien importante y no se imaginan lo útil que puede ser tener una asistencia a esta supercomputadora. Y esa asistencia puede ser tan simple y a la vez tan útil y compleja como un cuaderno. Serían herramientas de exteriorización. Sí. Recuerdo que en Harry Potter, por ejemplo, Ujú. había este pensadero, ¿no? Donde Ujú. Harry dejaba ciertos pensamientos. Entonces, o siguiendo la metáfora que usabas de la computadora, pues USBs, ¿no? Al final la Ah, computadora utiliza discos duros también externos, ¿no? exactamente. Y dado que nuestra memoria de trabajo es limitada, es importante contar con este tipo de apoyos. O sea, si nosotros nos vemos saturados, ¿no? O sea, tenemos metafóricamente, ¿no? La mente como la computadora abiertas 30 ventanas, pues no va a jalar bien, ¿no? Sí, claro, y a veces es que justo reiterando esta cuestión de la importancia que tienen ciertos pensamientos, porque no es que hoy tengo que hacer esto, esto y esto y esto, que no se me olvide. Y otra vez, hoy tengo que hacer esto, esto y esto y esto, no se me puede olvidar. Y, ay caray, ¿qué había hecho? ¿Qué tenía que ser? Y entonces eso también, el hecho de intentar mantener aspectos importantes de nuestra vida cotidiana presentes en la mente de forma constante, irónicamente también va a fungir igual que el problema de la preocupación. Vamos a ocupar recursos innecesariamente. Entonces, pues ese es el paréntesis que, miren, va a la par, digamos, si me lo permites, tanto la práctica personal de este mindfulness desapegado hacia los pensamientos como la práctica de tener cuaderno y lápiz pluma a la mano, ¿no? Creo que es un hábito que les puede invitar a experimentar. Finalmente, este es nuestro laboratorio de habilidades contemplativas, ¿no? Me atrevería a decir que en este desarrollo que estamos teniendo, el tener lápiz y un cuadernito a la mano puede ser perfectamente una asistencia externa de habilidades contemplativas también. Totalmente. Tiene que ver entonces con la capacidad, sí, de desapegarnos de ciertos pensamientos y de saber qué escoger, pues qué camiones nos van a llevar en la ruta adecuada, ¿no? Cuáles sí son efectivos para poder traducirse en acciones y además acciones valiosas Claro. que nutran nuestra vida, que nutran la vida de los demás. Y bueno, pues tristemente se nos ha agotado el tiempo, ¿no? No queremos entretenerles mucho más con esto. Bueno, sí, quédenselo pensando, pero de manera efectiva, es decir, pues si vayan por su cuaderno, finalmente aterrícenlo a algo. Sí, claro. Y pues bueno, no sé, como mensaje final, actuar más de manera efectiva, preocuparnos menos, pues digamos, como este mal hábito a veces que tenemos, como podría ser fumar, darle vueltas a las cosas, ¿no? Eh, Tics, ¿no? estar en estos círculos viciosos, Ujú. ¿no? Que podríamos tener. Sí, claro. Sí. Y pues si me permiten sugerirlo, cuando termine el video o de tarea, quedémoslo, separemos un momento, incluso antes de dormir, para vaciar nuestros pensamientos en un pensadero, ¿no? En una hoja, en una nota, y hagan este ejercicio de simplemente observar el cielo. Metafóricamente, puede ser acostarnos literal o puede ser acostarnos metafóricamente en el pasto a observar las nubes, y si notas un pensamiento con contenido importante, lo anotas en ese momento. Y si ya lo anotaste, cuando vuelva a pasar, simplemente practica este ejercicio de ese solo es un pensamiento. Ya no lo tengo que tener ahí, ya no lo tengo que mantener, déjalo ir. Porque ya lo tienes anotado y en algún momento vas a revisar esa libreta. Entonces, esta es la tarea, ¿no? que les propongo, y creo que será necesario dejarlo así porque pues ponte tu espacio, ponte un momento en el que tengas la disponibilidad y también la disposición personal para vaciar tu contenido por escrito y hacer esta práctica desapegada, que ya pues es una práctica interna, contemplativa propiamente. Y bueno, pues agradecerles mucho el tiempo, toda la escucha atenta. Ojalá que estos sean ejercicios de beneficio.
Y pues nosotros nos despedimos. Aquí, Huicho. Acá Chema. Pues bueno, esperamos que tengan una excelente semana, excelente práctica. La práctica empieza también después de que esto termina. Entonces, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.